¿En qué se parecían Juárez y Maximiliano? Aunque ambos eran enemigos, pues es por mucho sabido que ambos tenían ideas liberales, aunque también ahí había una gradación diferente y ahorita les vamos a explicar más o menos cuál era. Y esto yo lo he comentado algunas veces en algunos posts en redes sociales y es que hace tiempo se hizo un libro que se llamó Encuentro de Liberalismos, editado por la UNAM. Ahí confluían varios trabajos de diferentes investigadores, estuvo coordinado por la doctora Patricia Galeana y ahí precisamente se empezaban a comparar estos dos tipos de liberalismo de Juárez y de Maximiliano. Y bueno, pues al final del libro la conclusión era que Juárez había sido más liberal que Maximiliano. Y entonces, bueno, pues eso es algo a tomar en cuenta porque muchas veces también escuchamos que Maximiliano había sido más liberal que Juárez, ¿no? Es decir, como si fuera una competencia, ¿no? Bueno, los aspectos que toma en cuenta este libro, pues ahí se concluye que era Juárez, ¿no? Sin embargo, en un seminario impartido por la INERM, hace más o menos como 6 años, 7 años, y fue en el 2014 si no mal recuerdo. Bueno, ahí se hizo un nuevo estudio acerca de las leyes del Segundo Imperio Mexicano y después también se hizo una antología, esa la pueden descargar en la página del INERM. Pero lo interesante es que en este seminario pues también confluían varios investigadores y ahí lo que llegaron a decir es que en algunos aspectos, ojo, en algunos, no en todos, pues sí, Maximiliano había llegado a ser más liberal que Juárez. Entonces, bueno, pues esto nos da un panorama un poco más amplio. Ya no vamos a ponerlos quizá en una competencia de decir, bueno, pues este era más liberal y este menos, como si fuera esto una cualidad de su persona, ¿no? Simplemente podemos decir que ambos tenían tendencia a ser liberales a estas ideas y que en algunos aspectos pues lo era más Juárez, por ejemplo en el aspecto económico, y esto fue parte de lo que concluyó el libro, y en otros pues era más liberal Maximiliano, como lo comentaron en este seminario, y pues eran algunos aspectos de carácter social. Ahora también nos han pues otras contribuciones que ha habido de otros autores acerca de la educación que tuvo Maximiliano cuando era jovencito, algunas de sus ideas. Bueno, pues él también se guiaba un poco por el socialismo utópico. Entonces, pues eso no era tan liberal, ¿no? En su juventud había recibido lecciones de las teorías de von Stein y bueno, pues precisamente era eso, ¿no? Un antecedente al socialismo utópico y pues eso definitivamente, pues sí, no iba acorde con estas ideas de corte liberal. Pero aquí los tenemos, si eran parecidos. Cuando llega Maximiliano, pues lee las leyes de reforma, impulsadas principalmente antes, pues como sabemos, por Juárez, y las ratifica, porque él estaba de acuerdo, ¿no? Él no hizo esas leyes, porque hay mucha confusión también al respecto, y eso ya no en los círculos académicos, sino por ejemplo en algunas partes de la divulgación o en las redes sociales, dicen, no, es que Maximiliano hizo esas leyes, no, no, él no las hizo, él ya las encontró hechas aquí, y aunque lo habían traído los conservadores, pues él congeniaba más con esas ideas liberales y pues que las ratifica, ¿no? Esto provoca enojo de algunos sectores, pues conservadores precisamente, por ejemplo, Francisco Paula de Arrangois, que antes había trabajado para precisamente pues implantar el Segundo Imperio Mexicano, se da cuenta de esto, renuncia. Y aparte, pues va a decir que Maximiliano era un Juárez coronado, ¿no? Es decir, habían coronado a Juárez, ¿no? Prácticamente, porque eran muy parecidos. Y cómo iba a estar, pues hablando estas leyes, ¿no? Que eran de su enemigo político y que precisamente habían traído a Maximiliano, pues para que derocara esas leyes. Lo mismo también se enoja la iglesia. Pero la iglesia pues va a tener otra particularidad porque ahí sí, hasta ya después llega a negociar un poco más con Juárez acerca de algunos fondos que iba a tener la iglesia, que Juárez ya los iba a dejar en la libertad de pues que ellos decidieran esta parte de su economía y Maximiliano no, porque Maximiliano decía, bueno, pues el Estado te va a pagar los sueldos de los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Y esto se iba a pagar con un impuesto que se iba a hacer a los ciudadanos católicos. Este es un sistema que algunos países europeos tienen todavía hoy día. Y bueno, pues esto es lo que había propuesto Maximiliano, pero esto le quitaba el control de finanzas al clero.
Y en el caso de Benito Juárez, pues aunque sí va a ser la separación del Estado y de la Iglesia, pues finalmente ya cede en este aspecto de decir, bueno, ustedes van a manejar sus propias finanzas y también en cuanto a los castigos que ustedes quieran poner, bueno, pues también van a decidir si se los pone el Estado o se los pone la Iglesia en caso de algún religioso que tuviera algún problema en la justicia. Entonces, estas ciertas terciaciones que se hacen, van a hacer que incluso la iglesia diga que se llevaba mejor con Juárez que con Maximiliano. Entonces imagínense, ¿no? Ese es otro aspecto que pues tenemos. Habían dicho que incluso, bueno, ya habían amenazado a los liberales en el tiempo de Benito Juárez con excomulgarlos, pero a Maximiliano también se lo llegaron a decir. Le decían, pues sí, si no nos apoyas, pues vas a terminar excomulgado. Y Maximiliano lo que dice, bueno, pues no será el primero ni el último, es decir, pues sí los retó grandemente en ese sentido. Pero bueno, también la gente del pueblo se daba cuenta de estas similitudes y entonces ahí, en vez de que dijera, por ejemplo, lo que dijo Arrangois de que Maximiliano era un Juárez coronado, en el pueblo lo que se decía era Maximiliano, güerito, Juárez, indito, ambos son igualitos. Entonces, como ven, sí tuvieron varias coincidencias, principalmente en estas leyes liberales, en otras cosas que diferían, por ejemplo, en esta parte de la iglesia, y un poco también en lo de la materia social, que eso también se habló mucho en el seminario, que era por ejemplo, en la desamortización de los bienes de las comunidades, pues eso sí se había incluido antes en las leyes de reforma. Maximiliano al principio también lo ratificó, pero después excluyó esta parte porque decía que ahí sí las comunidades necesitaban tener pues una tierra comunal y un ejido. Entonces no se va a incluir eso más que en algunos casos. Entonces ahí sí, porque también era parte de los usos y costumbres y iba a ser pues mucho problema poderlo manejar de una forma diferente. Por eso también Benito Juárez tuvo muchos problemas en este sentido. Sin embargo, en el caso de Benito Juárez, donde tercia esto es en el caso de Oaxaca. Ahí sí deja muchas propiedades comunales así como estaban, porque él también conocía cómo era la situación en su estado. Entonces, si ven, pues ahí también él cede, ¿no? Un poco en cuanto a este liberalismo que tenía y pues a favor de precisamente cómo estaban acostumbrados estos pueblos. En otras circunstancias, pues así es cierto, ¿no? Hubieran podido ser tal vez buenos amigos, tenían sus coincidencias estos personajes, pero bueno, pues sus circunstancias en la historia, su papel que tuvieron ahí, pues los volvió enemigos y pues ya saben cómo terminó el asunto. Ahora también, pues quiero aprovechar para, pues aclarar un asunto que he escuchado en un video recientemente. Muy bueno, por cierto, el video, pero incluye algo que aquí vamos a aclarar. Y eso también lo he leído mucho en las redes sociales, que dicen que Juárez, bueno, pues tuvo que pues ejecutar a Maximiliano porque Estados Unidos se lo estaba pidiendo, ¿no? Eso no es así. Estados Unidos en ese tiempo, pues, y hay cartas al respecto, dejó en libertad a Juárez y más bien al gobierno de Juárez de que él decidiera qué iba a hacer con este enemigo, ¿no? De la República. Ellos, pues sí, bien, no les convenía que hubiera un imperio y bueno, pues ya decían, ¿no? Esto de la doctrina Monroe, pero ellos no iban a decidir la suerte de Maximiliano. Incluso hay una carta que le envían de parte de Estados Unidos, porque antes Austria le pide a Estados Unidos que interceda por la vida de Maximiliano, y eso es lo que hacen de una forma muy diplomática, pero dicen nosotros no nos vamos a meter, México es el que va a decidir. Y pues se decide esta suerte de Maximiliano, que pues va a ser fusilado, porque esto ya estaba en las leyes anteriores, es decir, no, tampoco, es otra idea muy común, ¿no? Que luego se tiene de que Juárez, dicen, lo mató, ¿no? Bueno, hizo cumplir la ley, es decir, no es que Juárez fuera, pues, un asesino en ese sentido y dijera, voy a matar a mi enemigo. Simplemente en el juicio, pues, salió culpable y ese era el castigo. En ese tiempo había pena de muerte y se había aplicado de ambos lados. Incluso, bueno, pues también conocemos la ley draconiana de Maximiliano, la de 1865, donde ahí también había penas de muerte, ¿no? Después la deroga Maximiliano, realmente pues nunca estuvo muy de acuerdo con eso, pero pues ahí está, que sí existen esas leyes. Y bueno, pues también cuando están a punto de atrapar
a Juárez y a sus dos ministros, a Lerdo de Tejada y a Iglesias, cuando Miramón va y los persigue en Zacatecas, pues ya también había dicho Maximiliano que los hiciera juzgar por estas leyes. Aunque ya había derogado esa ley draconiana, todavía existía en algunos casos pues esta pena de muerte, y decía, háganlos juzgar, le decía, pero no se cumpla la condena antes de que se hable conmigo, ¿no? Tal vez iba a intentar negociar, no lo sabemos, pero pues el caso es que sí, de ambas partes había, era el tiempo, hay que contextualizar, era la guerra, y entonces ahí es donde pues ni modo, o sea, a Maximiliano le toca perder, le toca ser fusilado, pero no es por la voluntad de Juárez, porque dijera, ya nada más porque a mí me caes mal lo voy a hacer, sino él lo dice en el manifiesto justificativo de los castigos nacionales de Querétaro, que lo había hecho también para dar una lección al exterior de que ya no se hicieran ese tipo de intervenciones. Y en el caso pues de que Estados Unidos lo estuviera guiando en ese sentido, pues no, ahí están las cartas de que una pidiendo intersección para la vida de Maximiliano porque pues Austria se lo había pedido, y otra que también le envían donde le dicen, ustedes decidan, nosotros no nos vamos a meter en eso, y pues a lo mejor van a haber algunas notas con algunas opiniones, pero esa decisión le corresponde a México. Entonces eso sería todo por el momento, y pues recordando a estos personajes, decía un historiador que ninguno de ellos era el malo ni ninguno era el bueno, ¿no? Simplemente sus circunstancias los pusieron en donde estuvieron, y que incluso, o sea, este historiador decía que ambos tenían madera de ser buenos gobernantes, ¿no? Algo que mucho hace falta. Entonces se pueden retomar partes de ambos, de sus ideas, y eso es lo que pues importa para aprender acerca de la historia.